Esta exposición va a tratar algunos aspectos, no pretende ser completa ni total, pero sí comprender algunos aspectos sobre la eutanasia, porque este es un tema que si hace no muchos años, 2 años, 3 años, nos hubiésemos planteado que en España íbamos a tener una ley de la eutanasia, seguramente nos habría parecido una idea peregrina, una idea totalmente fantasiosa. No solamente, no, pero no solamente en España se acaba de aprobar la ley de la eutanasia, sino que eh, en Chile está el proceso de aprobación de la ley dependiente del proceso de constitución de la nueva asamblea parlamentaria. En Perú se ha planteado también, en Colombia se planteó pero ha sido rechazado. En Francia hay bastantes voces que están pidiendo la aprobación de la ley de la eutanasia. En Alemania también se ha iniciado un camino que puede llevar en no mucho tiempo a la aprobación de una ley de la eutanasia. Si de pronto ha venido como un tsunami de exaltación de la eutanasia. Bien, es importante que la comprendamos, que comprendamos qué ha ocurrido, qué está ocurriendo, qué es lo que hay en el fondo, para que con esta facilidad entre un tipo de legislación que no hace mucho tiempo nos habrá parecido absurda. Pero no solamente que la comprendamos, sino que la comprendamos para motivarnos, para movernos a obrar. El problema, el peligro de la indiferencia ante lo que ocurre a nuestro alrededor es grande. Ya Martin Niemöller, hace unos años, en el año 1940 más o menos, escribió este poema que posteriormente pronunció. Él era pastor luterano, pronunció, declamó en una de sus homilías en el año 45-46. Él era pastor protestante, había sido detenido y había sido recluido en dos campos de concentración nazis. Pues bien, de su estancia en esos campos de concentración se inspiró para elaborar este poema. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Es un poema que después se atribuyó también a Bertolt Brecht y después ha sido modificado según determinados intereses. Han entrado los industriales, han entrado también los católicos, en fin, diversas gentes. Lo importante me parece es que captemos el peligro de la indiferencia ante lo que ocurre a nuestro alrededor y nos conformemos con no hacer nada y esperar que todo se resuelva y ya está. Quizá entretenidos por diversas cosas urgentes, pero seguramente mucho menos importante que la labor que tenemos que hacer a nuestro alrededor. Y esa labor pasa también por un principio que me parece que es básico y que está recogido en el Paraninfo de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Pensar con libertad es una cosa buena, pero pensar bien es algo mejor. Nuestra cultura, que exalta debidamente y con motivo la necesidad de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión y diversas otras libertades, a veces corre el peligro de quedarse en esta primera parte solamente,
qué bien que puedo pensar con libertad. Y no animarnos a la segunda parte, que es capital. Pensar bien es algo mejor, porque simplemente el poder pensar una cosa u otra no nos conduce hacia la felicidad ni hacia una sociedad más humana. Si lo que elegimos, lo que pensamos con libertad es algo poco consistente, poco humano, poco adecuado a la vida humana. Por tanto, hay que hacer ese segundo esfuerzo, que es pensar bien, buscar la verdad, buscar la realidad, buscar lo que lleva la felicidad verdadera a los hombres. Y un primer paso que hemos de dar es evitar la confusión. Aquí les he traído un tuit de la profesora Elena Postigo, que hace un mes y medio, hace más realmente, el 1 de diciembre del 2020, por así decir, cansada de lo que estaba viendo a su alrededor, tuvo un arrebato de ira buena y elaboró un tuit y un hilo de tweets, de más de 25 tweets, simplemente explicando, definiendo los diversos conceptos y la diversa terminología que se utilizan al hablar de la eutanasia. Es muy importante que nos aclaremos sobre qué significa lo que decimos cuando lo decimos. Bien, y les he traído ahora un pequeño vídeo del recientemente fallecido Marco Pannella, el fundador del Partido Radical en Italia. Aunque él habla en italiano y el texto, los subtítulos están en italiano, intentaré traducirles, es muy sencillo, no tiene mucha problemática. Pero me parece que es muy interesante verlo porque es muy atractivo lo que vemos. Ma è vero o no? Pero ¿es verdadero o Che no la que la gente, gente, que nosotros mismos ci nos preoccupiamo preocupamos di non de no imporre, di non imponer consentire y che de no altri consentir que impongano otros impongan sofferenza, dolore, sufrimientos, dolores, crocifissione, crucifixiones, non solo a no coloro solo che a amano, aquellos que amamos, ma a tutti? sino a nadie? Es un grande este profesor, recientemente fallecido, y que a lo mejor recorrió caminos que, empezando por ser de libertad, quizá no acabaron exactamente en hacernos más libres. Sin embargo, su figura, como pueden ver aquí, ha sido utilizada por toda esta campaña en Italia a favor de la legalización de la eutanasia. Libres hasta el fin, era el titular de esta presentación. Bien, no solamente eso, también en nuestro terreno patrio, en España, en concreto en Cataluña, se ha difundido este post con aparentemente con una estadística, con una encuesta que lo avala. Dice 9 de cada 10 profesionales de la salud de Cataluña están a favor de reconocer y regular el derecho a la eutanasia. Bien, hay que decir que simplemente esta afirmación es falsa. Bastaría cogerse la encuesta, ver los resultados reales, las preguntas reales que se han hecho, el significado de las preguntas reales y descubrir que estamos ante una campaña de marketing. En buena parte, la disposición de la ley de la eutanasia, la tendencia a la aprobación, ha sido difundida por campañas de marketing de algunas instituciones o de algunos partidos políticos. No diría con mala intención, pero sí sin una realidad que las apoyase. Frente a estas campañas de marketing, del sufrimiento gravísimo, de la disposición de los profesionales de la salud a promover una ley de la eutanasia, nos encontramos con una realidad real, podríamos decir. La Asociación Médica Mundial en Canadá, en el último año que se reunió antes de la pandemia, en octubre de 2019, volvió a rechazar la eutanasia y el suicidio asistido como como prácticas médicas válidas y defendió a los médicos que objetan cuando la ley civil lo permite.
Cuando permite la eutanasia defiende que haya esa objeción de conciencia. No solamente eso, sino la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el año 2012, dijo expresamente: las eutanasia en el sentido de muerte intencional por acción o por omisión de un ser humano dependiente para su supuesto beneficio debe ser prohibida. El Consejo de Europa habla de la necesidad, nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente. La International Association for Hospice and Palliative Care, la asociación internacional que acoge todas las instituciones que cuidan de las personas al final de la vida, rechaza la eutanasia y el suicidio asistido, porque en todo el mundo los médicos están capacitados para brindar atención y preservar la vida, empezando con el juramento hipocrático: no daré ningún medicamento letal a nadie si me lo pide, ni sugeriré tal consejo. Y los diversos códigos de ética profesional. Es más, el Comité de Bioética de España, el CBE, que tiene ahí, ha elaborado un informe. Es curioso que no se le haya preguntado recientemente para que opine sobre la segunda dosis de vacunación, si podía ser del mismo tipo que la primera o no, y no se le haya preguntado para algo más importante, como es la recientemente implantada ley de eutanasia en España. Sin embargo, el comité, aunque no se le preguntó por parte del legislador, elaboró un informe de 160 páginas donde analiza todos los diversos aspectos y rechaza por unanimidad, lo cual es muy sorprendente, porque hay personas con distintos planteamientos valóricos, rechazó por unanimidad la admisión de la eutanasia o del suicidio asistido. Más bien propuso que se acuda al recurso de la sedación paliativa y de la universalización de los cuidados paliativos, y se tenga especial cuidado en el apoyo a la enfermedad mental y a la discapacidad. Bien, esto es lo que dicen los profesionales sanitarios, los profesionales juristas, lo que dicen los legisladores, lo que realmente dicen frente a esas campañas de marketing. Y es bueno que lo conozcamos y que lo difundamos. Para evitar estas cosas tan simpáticas, porque realmente son simpáticas, la vida es simplemente enchufar o desenchufar. Estamos hablando de desenchufar de la vida. Estamos hablando de la muerte de un ser humano. No estamos hablando de un simple desenchufar. O como en otro tuit, Marcial Padilla recogía: no es lo mismo morir que matar. La eutanasia mata. Los cuidados paliativos acompañan al que muere. La eutanasia mata. Frente a esta realidad nos encontramos con la propaganda que se está haciendo, se está haciendo y se continuará seguramente haciendo, no solamente por este partido político, sino por otros partidos políticos que también la han defendido, y por diversas instituciones, no muchas, pero sí algunas con mucha actividad. El derecho a aprobar la eutanasia es el derecho a una muerte digna. Esta expresión, esta frase recoge una afirmación sencillamente vacía. Si a cualquiera de nosotros se nos preguntase si queremos una muerte digna, sin duda diríamos que sí. Si cualquiera de nosotros se nos preguntase, ¿hay derecho a una muerte digna? Seguramente diríamos que sí también, sin relacionarlo directamente con la eutanasia. Ahora bien, yo preguntaría, ¿qué es una muerte digna? Y tengo que decir que no he encontrado ninguna concreción sobre qué es una muerte digna. Porque más bien la dignidad, como es conocido, es algo que es algo implícito que va con el ser humano, con la vida humana. El ser humano es el que es digno. Y una vida digna es una vida de acuerdo con lo que uno es.
y la dignidad de la persona reclama que se le den los medios adecuados para llevar una vida de acuerdo con lo que es. Por muerte digna que se entiende, sabemos lo que es una vida digna, pero una muerte digna. ¿Acaso, como han dicho, muerte digna es que esté aprobada la eutanasia como una ley? Entonces todos los que han muerto antes de esta ley, tienen una muerte indigna. Muerte digna es simplemente una muerte en la que yo he decidido el momento en el que puedo morir, porque voy a morir. Si se hablase de que muerte digna es la que puede elegir entre morir y vivir, pero eso no existe. Yo voy a morir. Simplemente la eutanasia es la que decide que en este momento es cuando yo quiero morir. Es cuando exijo que la sociedad me mate. ¿Acaso una muerte digna es una muerte sin sufrimiento? La muerte es la muerte, todos morimos. Y todos, llegado ese momento, de una forma u otra, sufrimos. Pero todos también reaccionamos de una forma digna con la persona humana, que es el asumir la propia realidad y respondemos. Se ha difundido frecuentemente este concepto que aquí está recogido, estudiado respecto a Holanda, como la difusión de la eutanasia sería la solución a un sufrimiento insufrible, valga la redundancia, es una falsedad. Y sin embargo, ha extendido un miedo entre las personas. Y estudió también lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en 9 estados que han aprobado la eutanasia en Estados Unidos, y ha provocado como un miedo a la medicina, a lo que puede ocurrir, cuando nunca como ahora los médicos han sido capaces de tratar el sufrimiento, de controlar el dolor y de permitir que que las personas muramos en paz. Sin embargo, la perspectiva no es esa, porque se ha introducido unas falsedades que son que la muerte necesariamente viene con un sufrimiento insufrible. Más bien, como ha dicho el presidente de la ONU, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el problema está en que la cobertura de cuidados paliativos apenas alcanza al 14% de la población. En España, la Organización Médica Colegial de Cuidados Paliativos ha recordado que el año pasado 80.000 personas murieron sin recibir cuidados paliativos, y no los recibieron porque ni se les han ofrecido los recursos, ni se han dedicado los recursos, ni se han dedicado recursos a la formación del personal sanitario que permitiese atender estos cuidados paliativos. Esta es la realidad. No hay sufrimientos insufribles, hay dejación de obligaciones, dejación de derechos. Tenemos derecho a mantener nuestra vida hasta el final, evitando los sufrimientos, evitando los dolores. Y esto es lo que nos está atendiendo. Y una ley de eutanasia lo único que hace es resolver el problema del sufrimiento matando a la persona que está sufriendo, en vez de quitarle el sufrimiento y permitirle vivir con paz hasta el último momento de su existencia. Esta es la realidad, no el marketing. Quienes han promovido y han aprobado la ley de la eutanasia en España, pues es muy importante conocerlo, porque son los que defienden este tipo de comportamientos que ahora veremos. Ha sido aprobada en España por 200 votos a favor, en concreto el voto del PSOE, de Podemos, del BNG, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Catalunya, de Más País, de Bildu, del PNV, de la CUP y de Ciudadanos. Estos son los que piensan que la ley de eutanasia es algo bueno. Ha sido rechazado por el PP, por Vox, Unión del Pueblo Navarro y Foro de Asturias.
con 2 abstenciones. Y lo han hecho pensando que con eso se promueve un bien social. No digo que lo hayan hecho con ninguna mala intención, evidentemente, pero es una concepción del bien social que es muy discutible, como ahora señalaremos, y que es bueno tener en cuenta porque me parece que es donde hay que incidir a la hora de promover el bien social verdadero. Y el bien social que ellos promueven es el bien social del individualismo. Como repetidamente se ha dicho y se recoge en diversos tweets también recientes, la eutanasia no te obliga a morir, el aborto no te obliga a abortar, el divorcio no te obliga a divorciarte, el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada, la derecha sí. Bien, es una frase, un conjunto de frases, un párrafo bien encontrado desde el punto de vista del marketing, pero que te encierra en ti mismo. Solamente piensa en ti mismo, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres. Olvídate de lo que pueden querer los demás y olvídate, por supuesto, de que tu elección tiene alguna responsabilidad sobre lo que les ocurre a los demás. Olvídate de los demás. Eso sí, te vamos a dar, en teoría, una ley de eutanasia, una ley que va a ser garantista, va a garantizar que solo cuando tú decididamente decidas, valga también la redundancia, acabar con tu vida, la sociedad te va a proveer de alguien que acabe con tu vida. Esa es la teoría. La realidad de los pocos países, 9 de de los más de 100 países que existen, y en Europa, por ejemplo, solamente está aprobada la eutanasia, tiene una ley de eutanasia en los Países Bajos, en Bélgica y en Luxemburgo, y de suicidio asistido en Suiza, ningún país más. En estos momentos ni Alemania ni Francia ni el resto de países tienen aprobada una ley de este tipo. Bien, pues lo que se ha observado en Bélgica, por ejemplo, es que con la legalización, 1 de cada 3 eutanasias no se declara a la Comisión Federal de Control y Evaluación. Y eso que me parece a mí, los Países Bajos y Bélgica son más serios a la hora de garantizar jurídicamente la realización de estas prácticas. Ya en su caso, 1 de cada 3 eutanasias no son declaradas. Durante los debates del 2002, uno de los argumentos fue precisamente evitar la toma de iniciativas individuales de los profesionales, proporcionando un marco legislativo claro. Por lo que se ha visto es que no importa mucho el marco legislativo, lo que importa es satisfacer los deseos de las personas individuales. Y de hecho, estamos cayendo ya en los Países Bajos en la extensión de la ley de la eutanasia a los niños, es decir, hasta ahora se podía a partir de los 16 años, ahora es de los 12 a los 16 y también se ha encontrado para que antes de los 12 pueda ser ejecutada la eutanasia con el permiso paterno. También se ha extendido eh, a, los, a las personas con problemas psíquicos y se está promoviendo que sencillamente se pueda repartir unas cápsulas para que a partir de los 70 años cualquiera pueda suicidarse. Eso significa que no se va a defender la vida de los enfermos y significa también que los profesionales sanitarios están empezando a separarse de la aplicación de la ley de eutanasia y preferir que cada uno se suicide cuando quiera, pero ellos no verse involucrados. Bien, hay un plano inclinado que claramente se está produciendo, como en todas estas leyes se ha producido. En España en concreto, basta ver la primera ley de aborto que hubo y la actual ley de aborto, o basta ver las primeras leyes que hubo de respeto de la sexualidad de las personas y la última ley que se ha propuesto de
transgénero y sexualidad, y se ve ese deslizamiento por el plano inclinado. Pero las motivaciones de propuesta de la ley como bien social es que se respetaría más la autonomía de las personas. ¿Y qué dice el padre de la difusión de la autonomía y el respeto de la autonomía de las personas? Pues bien, Kant dice que acortar la propia vida, incluso en el caso de que ésta se halle amenazada por múltiples sufrimientos, no puede convertirse en ley universal. Es más, es actuar por egoísmo, porque se olvida uno de los demás, se olvida uno de la obligación que tiene de procurar el bien social verdadero. Aquí hay todo un movimiento que se ha ido difundiendo, se ha ido extendiendo, de fomentar las libertades de las personas a encerrar a las personas en su individualismo, de promover el bien de las personas, el bien de la libertad como agentes de la construcción de una mejor sociedad, a empujarles a el encerrarse solamente en ellas mismas. La promoción del individualismo, con el que, por otra parte, es mejor controlar a la sociedad. ¿Por qué no puedo soltar si quiero? ¿Y mis derechos personales? No puedo soltar porque arrastro indefectiblemente, como se está viendo en la experiencia breve pero ya conocida de los pocos países, ya he dicho 3 europeos, Canadá, 9 estados de los 50 estados de Estados Unidos, 9 solamente tienen aprobado la eutanasia. Ya se está viendo todo el cambio social que se está produciendo y la facilidad del control de los individuos cuando se les promueve que se olviden del bien común y solamente piensen en sus propias satisfacciones. Y esto es porque se está provocando un cambio en lo que es la sociedad, lo que es el bien social. Hasta ahora, así es, que se había defendido el no matarás. No matarás al débil, no matarás al extranjero, no matarás al pobre, no matarás al enfermo, no matarás a nadie. Es más, nuestra sociedad ha ido evolucionando e incluso en el caso de los condenados se ha promovido el que no se pueda aplicar una ley de pena capital. Y todo esto porque cada vez se ha valorado más lo que cada individuo es. Es una persona humana que tiene una dignidad que impide que se le ataque, que se le agreda, que impide que se acabe con su vida. Bien, así es como nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que hay un compromiso de proteger a cada persona. Y eso nos produce una gran paz social y nos da tranquilidad. No necesito ir armado porque me van a defender. Tengo derecho a la protección de mi vida. Tengo seguridad. Tengo la riqueza humana de la protección del débil, del anciano, del enfermo, del que no puede consigo mismo. Así es como estamos viviendo actualmente en la sociedad, aunque se está promoviendo un cambio a otro tipo de sociedad. ¿Cómo va a ser la nueva sociedad que se está promoviendo? Pues hay una brecha importante, porque de que la sociedad no puede matar, vamos a pasar a que en algunos casos la sociedad debe matar, debe procurar los medios para acabar con con la vida de las personas inocentes. Ya se produjo esto cuando se promovieron las leyes del aborto, en el que se acaba con la vida de seres humanos que no pueden hablar, que no pueden defenderse. Podríamos decir que no pueden comprar y vender, que no pueden votar. Pero ahora vamos a promover, se está promoviendo que se pueda acabar con la vida del que quiere que se le mate.
del que elige, podríamos decir, que se le mate. Bueno, hasta aquí podría parecer, bueno, pero tiene un cierto derecho. Bien, pero tú estás obligando a que la sociedad acabe con la vida de seres humanos, lo cual significa ya un importante cambio. Pero no es solamente eso. La sociedad va a tener el deber, o sea, poner los medios de matar a algunas personas. Yo reclamo a la sociedad, si apruebo una ley de eutanasia, reclamo a la sociedad que establezca unos medios para acabar con mi vida, que otras personas acaben con mi vida. Y esto va a promover el derecho a matar y va a diluir el derecho a vivir. Tengo el derecho a la vida. Esto es lo que vivimos todavía en este momento, pero de esto vamos a pasar a tengo el derecho de pedir que me maten, lo cual es muy distinto. Como recogió una sentencia de Estrasburgo, el derecho a la vida es el derecho a los medios para proteger y conservar la propia vida. Eso es lo que está recogido en los derechos humanos. El derecho a la vida es muy distinto del derecho a la muerte. El derecho a tener los medios para morir. ¿Y por qué tengo el deber de pedir que me maten? Porque de pronto voy a ser consciente de que soy un peso para la sociedad, soy un gasto económico. Ya no es que yo elija libremente porque ahora se me ha ocurrido que me maten, sino que tengo la obligación de no ser gasto económico, como ya se ha ido difundiendo, en concreto en Canadá, que aprobó la ley de eutanasia hace apenas un año, ya se están haciendo cálculos y han salido al conocimiento público de cuánto dinero se está ahorrando la seguridad social cuando crece, como está creciendo, el número de eutanasias. Si yo no quiero ser un gasto económico para esta sociedad, deberé pedir que me maten. Es más, si soy un sufrimiento para la familia o para los demás. Estamos pasando de una vivencia familiar del sufrimiento de sus miembros a que sus miembros, cuando se sienten peso, sienten sufrimiento para la familia, se sientan la necesidad de decir que acaben con su vida. Y la familia puede empezar a pensar que es mejor que se mueran, porque así se quitan de encima ese sufrimiento. En vez de reafirmar a la persona, no, nosotros te vamos a apoyar, no eres un peso para nosotros vamos a imponer todos los medios para que no sufras, te queremos como eres. No, es mejor que te matemos y así no sufra nadie. Si no tengo calidad de vida, he perdido la dignidad. El enfermo que sufre no tiene dignidad. Pues cuando la dignidad va unida a la calidad de vida, esta persona no merece ya, no es digna. Es mejor acabar con su vida. El personal sanitario puede empezar a pensar eso, como recientemente ha ocurrido en los Países Bajos también, que el médico y la familia han decidido, contra la voluntad de un enfermo, han decidido acabar con la vida de ese enfermo porque iba a ser mejor para él. Es cierto, como escribió aquí Julio Otero en el 2020 y lo ha recogido, escribió en el 2018 y lo ha recogido en el 2020, un tuit: no al divorcio, no al aborto, no al matrimonio gay, no a la ley antitabaco, no a la paridad, no al carnet por puntos, no a la educación sexual, no a restringir el tráfico en las grandes ciudades, de entrada, no a todo, hasta que la realidad les alcance 10, 20 o 40 años después. Bien, es una cosa graciosa, pero lo que decía antes, pensar con libertad está bien, pero pensar bien es mucho mejor. La frivolidad del marketing, de la gracia, de equiparar el aborto con el carnet por puntos, la educación sexual, que llevamos en España más de 40 años dedicados a la educación sexual,
el restringir el tráfico en las grandes ciudades, la eutanasia, es todo lo mismo. Bueno, la realidad es que efectivamente se van aprobando todo este diverso tipo de leyes. Pero también hay otra realidad, que es la que yo les propongo. No quitar la ley por puntos, ni quitar una educación sexual, aunque habría que ver quién sería conveniente, humanamente hablando, que la impartiese. No les voy a hablar del restringir el tráfico en las grandes ciudades, pero el aborto, el matrimonio entre hombres o entre mujeres, el divorcio, la eutanasia. Bueno, la realidad es una realidad que va bajando, que se va deslizando por el plano inclinado, pero también tenemos otra realidad que es ir tirando hacia arriba de nuevo. En Texas, en concreto esta semana pasada, ya se ha hecho una ley que restringe el aborto para solo a meses, al tiempo anterior a que empiece a latir el corazón del bebé. Bueno, y así se van en otros estados, se ha promovido que no se puede hacer un aborto si no se ven las ecografías del bebé. Y bueno, es tarea de que una cultura se está destruyendo, pero podemos ser constructores de una nueva cultura, una cultura que realmente sea humana. Y para eso hace falta dar argumentos a los buscadores de la verdad. Es cierto que quizá no hay todavía muchos buscadores de la verdad porque eso supone un esfuerzo, pero sí que hay algunos. Y cada vez hay más. Y leí ayer de un profesor universitario de filosofía, en concreto de la Autónoma de Madrid, cómo las gentes que están llegando a la universidad cada vez son menos relativistas y más buscadores de lo perenne. Pues hay que buscar argumentos, hay que dar argumentos, hay que hablar para los buscadores de la verdad. Después hay que provocar también el cambio de sentimientos. Ahora estamos viviendo en un sentimiento de la satisfacción de los sentidos. Hay que promover ejemplos de héroes, promover ejemplos de personas que vale la pena vivir ese tipo de vida. Hay que promover una nueva forma de ser hombres, personas que se formen mejor intelectualmente, personas que practiquen en su propia vida el amor a los demás, especialmente a los débiles, personas que se ejercitan en esta práctica del amor a los demás, promover personas que saben por qué hacen lo que hacen, personas que están llenas de esperanza en hacer un mundo más humano. Y entonces estas leyes promovidas por un tipo de pensamiento individualista, corto, un pensamiento postmodernista, podrán volver a construir una nueva sociedad. Y construiremos una nueva sociedad en la que nos moveremos con esa esperanza que seremos capaces de transmitir a los demás. Es algo para vivir uno personalmente, es algo también para promover a nuestro alrededor, para promover las catequesis, para promover en los grupos de jóvenes, para promover a cualquier persona que llega cerca de nosotros. Para esta labor de conocimiento les propongo estas dos páginas web, Bioética Wiki y Bioética Web. Ahí podrán encontrar tantos argumentos para promover un mundo más humano, una cultura más humana. Muchas gracias.